Hola, hoy nos metemos de lleno a explorar algo que usamos casi a diario, pero en lo que rara vez pensamos, los mapas. Con la información que hemos recopilado, vamos a ver qué son exactamente y por qué han sido tan, bueno, tan fundamentales. La idea es entender su esencia, ¿no? Desde los primeros intentos hasta las herramientas digitales que tenemos hoy en el móvil. Un mapa, en esencia, es como un dibujo simplificado de un territorio, ¿verdad? Pero es más que eso. Exacto, exacto. Porque tiene lo que llamamos propiedades métricas. Ajá, Es decir, te permite medir distancias, ángulos, relaciona ese dibujo plano, bidimensional, con nuestro mundo real de 3 dimensiones. claro. Al principio, pues era para conocer lo desconocido, ¿no? El mundo. Pero hoy son clave para casi todo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues planificar una ciudad, en la navegación, por supuesto, analizar dónde poner una tienda, mil cosas. Son una fuente de información vital. La historia es fascinante, la verdad. Leyendo sobre esto, los más antiguos que se conocen son unas tablillas babilónicas. De hace 5000 años. Ahí es nada, ¿eh? 5000 años ya representando el espacio. Increíble. Pero la base más científica, como en tantas otras cosas, la pusieron los griegos. Claro. Me llamó la atención que figuras como Tales, Aristóteles, ya dedujeron que la Tierra era redonda, solo observando. Sí, sí. Observando eclipses, cómo desaparecían los barcos en el horizonte. Eran buenos observadores. Ya ves. Y luego, claro, Ptolomeo. En el siglo II después de Cristo, él fue quien intentó resolver el gran problema. ¿Cómo pones una esfera en un papel plano? Y el gran reto, sí. E introdujo la idea de meridianos y paralelos, las coordenadas, vamos, para poder ubicar las cosas. Justo. Su trabajo fue la referencia. Bueno, durante siglos. Luego, mucho después, ya con la brújula, llegaron los portulanos. Ah, los portulanos. Mapas para navegar, ¿no? Eso es. Cartas náuticas súper detalladas de costas, puertos, eran muy prácticos. Y las escuelas del Mediterráneo, como la de Mallorca, eran punteras en esto. Y de ahí pegamos un salto a la era de los descubrimientos. Aquí la cosa se pone muy interesante. Aquí la cartografía explota. Claro, Figuras como Juan de la Cosa. Su mapa del año 1500 es la primera representación de América que conservamos. impresionante documento, ¿sí? O Américo Vespucio, que acabó dando nombre al continente. Aunque, bueno, las fuentes sugieren que quizás otros hicieron más méritos cartográficos, ¿no? Sí, bueno, Vespucio supo, digamos, promocionarse mejor. Pero sí, hubo otros cartógrafos importantísimos en esa época. ¿Quiénes destacarías? Pues mira, dos nombres clave de ese momento. Abraham Ortelius, que creó el primer atlas moderno, el Theatrum Orbis Terrarum, en 1570, Un atlas. ¿Qué era exactamente? como un libro de mapas. ¿Exacto? Juntó los mejores mapas que se conocían hasta entonces en un solo libro, con un formato uniforme, una idea genial. Ya. Y el otro, por supuesto, Gerhardus Mercator. Su proyección de 1569, eso fue una revolución. ¿Por qué? Sé que todavía se usa mucho, pero también que deforma las áreas un montón, ¿no? Groenlandia parece gigante. Sí, sí, deforma muchísimo, sobre todo cerca de los polos. Pero la genialidad de Mercator fue resolver un problema práctico para los navegantes. A ver. Cómo trazar un rumbo constante siguiendo la brújula como si fuera una línea recta en el mapa. Él lo consiguió con su proyección cilíndrica. Ah, vale. Las líneas de rumbo constante, las loxodrómicas, son rectas en su mapa. Eso para navegar era oro puro. Entiendo. Aunque el precio fuera esa distorsión. Claro, es un ejemplo perfecto de cómo una solución matemática cambia la forma de explorar el mundo. Y hasta nuestra percepción, ¿eh? Porque vemos esos países enormes en el norte. Ya, ya. Interesante. Vale, y avanzamos al siglo XVIII. Aquí parece que los franceses se pusieron muy serios con la precisión. Mencionan a la familia Cassini y la triangulación geodésica. ¿Eso qué es? Dicho rápido. Dicho rápido, medir el terreno usando una red de triángulos gigantes. Mides los ángulos desde puntos que puedes ver, como campanarios o cimas de montañas, y con eso calculas las distancias, Con mucha precisión, imagino. con una precisión nunca vista hasta entonces. Así mapearon Francia al detalle. Ese rigor científico fue la base de la cartografía moderna. Y de ahí, supongo, el siguiente gran salto ya viene con la tecnología del siglo XX, Exacto. Primero la fotografía aérea. que empezó a usarse mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, por necesidades militares, claro. Y luego ya en la segunda mitad del siglo, los satélites.
los Landsat desde los años 70. Que permiten ver todo el planeta. Exacto. Obtener datos de forma masiva, continua, detallada. Hoy, hacer mapas es súper multidisciplinar. Necesitas geodesia para medir bien la Tierra, fotogrametría para hacer mapas a partir de fotos y sobre todo los SIG. Espera, SIG, Sistemas de Información Geográfica. Para quien no controle mucho, ¿qué permiten hacer estos sistemas? Pues imagina que puedes poner capas de información sobre un mapa base. Capas. ¿Cómo? Sí, una capa con los ríos, otra con las carreteras, otra con la densidad de población, otra con datos de crimen, otra con, bueno, lo que quieras. Y puedes analizar cómo se relacionan esas cosas en el espacio. Ah, vale, analizar patrones. Justo. Un precursor genial fue John Snow en Londres en 1854. Mapeó dónde vivían los enfermos de cólera. Y descubrió que todos bebían de un pozo contaminado, ¿no? Exacto. Usó un mapa para resolver un misterio médico. Pues los SIC hacen eso, pero a una escala y con una complejidad brutal, Y claro, hoy tenemos Google Maps, OpenStreetMap. que han democratizado totalmente el acceso a esa información geográfica. Cualquiera puede usarla y hasta contribuir. Al final, da igual si es una tablilla de arcilla o una app en el móvil. El reto parece ser siempre el mismo, ¿no? Representar un mundo complejo de forma clara, útil, sin perder demasiada exactitud. Totalmente. Es un equilibrio delicado entre la ciencia de la precisión y el arte de la comunicación visual. Simplificar, pero sin mentir demasiado. Eso es. Y es una necesidad humana muy básica, ¿eh? Entender y representar nuestro entorno. Dónde estamos, a dónde vamos. Vale, entonces, si miramos todo este recorrido, desde Babilonia hasta nuestros móviles, queda clara esa necesidad constante de mapear, de entendernos en el espacio. Y esa necesidad sigue. No para. Hemos mapeado la Tierra, con sus detalles. Ahora estamos mapeando Marte, otros planetas. Ya. Y si pensamos en el futuro, podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? A ver. ¿Cuáles son las próximas fronteras para la cartografía? Quizás mapear los mundos virtuales que estamos creando Mm. o la frontera más compleja de todas, intentar mapear el propio cerebro humano. Uf, ahí lo dejas. Una reflexión potente para terminar. Da para pensar, ¿verdad? Desde luego. Pues hasta aquí por hoy. Ha sido fascinante. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema apasionante, el Telescopio del Horizonte de Sucesos, el EHT. Vamos a usar la información de Wikipedia para entender bien qué es este proyecto y por qué, por qué ha sido tan revolucionario con esas imágenes de agujeros negros. Exacto. Y es importante empezar diciendo que no es un telescopio normal, ¿sabes? No es una única estructura. Ah, ¿no? Creía que era un supertelescopio en algún sitio. Pues no. Es más bien una red global de radiotelescopios. Están repartidos por todo el planeta. Vaya. Y lo que hacen es sincronizarlos todos con una precisión, increíble. Usan una técnica llamada interferometría de muy larga base, VLBI por sus siglas en inglés. VLBI. Suena bastante técnico. Y eso de sincronizar telescopios por todo el mundo. ¿Cómo funciona más o menos? Pues, a ver, imagina que cada telescopio recoge un trocito de la señal de radio que viene del espacio profundo. Vale. El VLBI lo que hace es combinar todas esas señales. Las ajusta, digamos, como si vinieran de un espejo gigantesco. ¿Un espejo? Sí, un espejo virtual, prácticamente del tamaño de la Tierra. Y eso nos da una nitidez, una resolución angular brutal. O sea que ven detalles pequeñísimos. Justo. Es la única manera que tenemos ahora mismo de ver algo tan pequeño y lejano como el entorno justo alrededor de un agujero negro supermasivo, como Sagitario A, el nuestro, el centro de la Vía Láctea. Un telescopio del tamaño de la Tierra. Es que la idea es alucinante. Has dicho una red global. ¿Qué sitios forman parte de esta red? Pues mira, es una colaboración internacional enorme. Hay antenas en sitios clave. En Chile, por ejemplo, en Atacama están ALMA y APEX. Ajá. Luego en Hawái, el JCMT y el SMA. En España tenemos el de 30 metros del IRAM, en Pico Veleta. Anda, en Granada. Sí.
Y también en México, Arizona, incluso en el Polo Sur. Y se siguen sumando como Noema en Francia. Es una pasada de coordinación. Claro, entiendo. Necesitas que estén muy separados para conseguir esa nitidez de la que hablabas, esa resolución. Eso es, la base, la distancia entre ellos, cuanto más grande, mejor resolución angular consigues. Piensa que es como, a ver, como si desde aquí, desde Madrid, pudieras ver los dos faros de un coche que está en Barcelona. ¡Qué barbaridad! Pues esa es la escala de detalle que busca el EHT. Y para eso, aparte del tamaño virtual, es clave observar en unas frecuencias muy concretas, entre 230 y 450 GHz. ¿Y por qué esas frecuencias? ¿Tienen algo especial? Sí, por dos cosas. Primero, porque a esas frecuencias tan altas, las ondas de radio atraviesan mejor el polvo y el gas que hay en el centro de la galaxia. Ah, claro, que normalmente lo tapan todo. Exacto, es como si tuviéramos una ventanita para mirar a través de ese velo. Y segundo, porque a mayor frecuencia, pues mayor resolución obtienes para un mismo tamaño de telescopio. Entendido. Y bueno, además todo este proyecto ha empujado muchísimo la tecnología, ¿eh? Han desarrollado detectores más sensibles, relojes atómicos todavía más precisos para que la sincronización sea perfecta, sistemas para manejar cantidades de datos, bueno, bestiales. Claro, todo ese esfuerzo, toda esa tecnología y coordinación tenía que dar resultados. Y vaya si los dio. Recuerdo perfectamente abril de 2019. Sí, el 10 de abril presentaron la primera imagen directa de la sombra de un agujero negro, algo que, bueno, parecía casi imposible. La de Messier 87, ¿verdad? Esa misma, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, que está a 55 millones de años luz. Esa imagen dio la vuelta al mundo, ese anillo naranja brillante rodeando la oscuridad central. Impresionante. Era ver algo que solo existía en las teorías. Fue la confirmación visual, sí. Pero no pararon ahí, claro. El objetivo original, el más deseado quizá, era el nuestro. Sagitario A. Exacto, que aunque está muchísimo más cerca, técnicamente es más difícil de observar porque cambia muy rápido. Ajá. Pero lo consiguieron. El 12 de mayo de 2022 publicaron también su imagen. Ver la silueta del agujero negro de nuestra propia galaxia. Fue otro hito histórico. Más allá de lo espectaculares que son las fotos, ¿qué importancia científica tienen realmente estas imágenes? Es enorme. No son solo fotos bonitas para nada. Nos permiten probar la relatividad general de Einstein en condiciones extremas. Justo en el borde del agujero negro, Exacto. donde la gravedad es tan bestia que pone a prueba los límites de la física que conocemos. Y de momento, Einstein sigue aguantando. Increíble. Y además es que nos abren una ventana nueva para estudiar cómo funcionan estos monstruos, cómo tragan materia, cómo lanzan esos chorros de partículas casi a la velocidad de la luz, los jets que vemos en M87. O sea que, resumiendo un poco, el EHT es un ejemplo brutal de colaboración científica mundial, Totalmente. que ha conseguido, usando la Tierra entera como si fuera un ojo gigante, hacer visible lo que creíamos invisible, los alrededores de los agujeros negros supermasivos. Eso es. Y te deja pensando, claro, ahora que sabemos que podemos ver ahí, en ese borde, ¿qué será lo siguiente? La red sigue mejorando, la técnica también. ¿Qué más podremos descubrir? Pues quizá entender mejor cómo se forman esos jets tan potentes, ¿no? O a lo mejor, quién sabe, desentrañar algún misterio sobre cómo funciona el espacio-tiempo ahí mismo, junto a la singularidad. Ahora ya no es solo teoría, es un sitio que empezamos a poder observar. Una nueva frontera que se abre. Fascinante. Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con un concepto fascinante, ¿verdad? De la mitología clásica. Los Campos Elíseos. Tenemos como guía principal un artículo bastante completo que desmenuza este lugar legendario. La idea es entender qué eran, cómo fue cambiando esa idea y qué significaban para los antiguos griegos y romanos. Venga, vamos a ello. Pues sí, empezamos con una visión del más allá, ¿eh? Muy particular, muy diferente de otras ideas más sombrías, ¿no? Un sitio reservado, al principio, para héroes, semidioses, gente muy selecta. ¿Y qué los definía? Eran como una utopía después de la muerte, básicamente, ¿no? Exacto. Los Elísia pedía. Un lugar de felicidad eterna, de bendición. Y es importante, creo, señalar que al principio no eran parte del Hades.
eran algo aparte. Ah, vale. Distinto del inframundo general. Eso es. Al principio el acceso, como decías, muy restringido. Figuras míticas, con lazos divinos. Ya más tarde, bueno, se abrió un poco la mano. A los justos, los heroicos, pero siempre elegidos por los dioses, ¿eh? Entiendo. Se describía como, pues eso, una vida ideal, sin pecado, sin maldad, sin muerte, donde seguían disfrutando de las cosas buenas de la vida. Curioso que algunos mitos decían que se podía volver. ¿Volver al mundo de los vivos? Sí, pero parece que casi nadie quería. Hombre, lógico. Claro. ¿Y quién gobernaba este paraíso? Porque parece que las fuentes no se ponen de acuerdo. Efectivamente, es lo típico en mitología. A veces mencionan a Rodamantis. El juez inflexible, ¿no? Eso sugiere que era un premio merecido. Justo. Otras veces, fíjate a Cronos, el titán, padre de Zeus, asociado a la Edad de Oro, le da un toque más nostálgico quizás. ¡Qué interesante! ¿Y la ubicación? También vaga. Homero los ponía allá lejos, en el extremo occidental, al lado del océano. Homero nos dejó una imagen preciosa de eso. Recuerdo que decía que los dioses mandarían allí a Menelao, Sí, donde la vida se les hace en los hombres más dulce y feliz. Sin nieve, sin invierno largo, sin mucha lluvia. Vaya, suena increíble. desde luego, idílico. Y luego Virgilio, siglos después, en la Eneida, le da otra vuelta. ¿Sí? ¿Qué añade? Pues cuando Eneas baja al inframundo, describe el Elíseo con más detalle. Praderas verdes, gente haciendo ejercicio, bailando, cantando. Ah, la lira de Orfeo, ¿no? Esa es. Un lugar muy luminoso. Lo interesante en Virgilio es que parece más integrado en el inframundo general, y algunos llegan allí después de purificarse. O sea, como una evolución. Quizás una visión romana más estructurada. Podría ser. Quizás valorando más la actividad, incluso en la eternidad. Una visión un poco distinta a la paz total de Homero. ¿Tiene sentido? ¿Y el nombre, Eliseo? ¿Se sabe de dónde viene? Suena especial. Pues la etimología es incierta, la verdad. Hay hipótesis, claro. Una lo liga a Enelision, un lugar sagrado por haber sido golpeado por un rayo. Vaya. Y otra conexión que a mí me parece fascinante es con el egipcio Iauru, que significa cañas, y es el nombre de su paraíso, Aaru. Anda. ¿Influencias entre culturas, quizá? Podría ser. Ideas compartidas sobre el más allá en el Mediterráneo antiguo. Es una posibilidad. Mencionaste residentes famosos. Aquiles, Helena, Cadmo y Harmonia también. Sí, sí. Apolodoro, por ejemplo, cuenta que Aquiles vivía allí con Medea. Con Medea. ¡Qué mezcla! Exacto. Une a personajes de ciclos míticos muy diferentes. Quizás como símbolo de reconciliación final, ¿no? Más allá de las broncas terrenales. Es una bonita idea. También se habla de sitios parecidos. Las Islas Afortunadas, la Isla Blanca, eran lo mismo con otro nombre. Es que se solapan mucho. Es curioso. Hesíodo habla de las Islas Afortunadas, las Macarón Neisoi, allá en Occidente, gobernadas por Cronos, con cosechas 3 veces al año. Siempre la abundancia. Claro. Luego Píndaro habla más bien de una isla de los bienaventurados, una sola, más como un parque de recreo, con Radamantis vigilando. Y Leuca, la Isla Blanca. Esa, Leuca, la resplandeciente, se asocia mucho con Aquiles, que su madre Tetis lo llevó allí. A veces se identifica con las Islas Afortunadas, sí. Muestra esa fluidez de conceptos, tradiciones locales que se mezclan. Qué lío de paraísos. Y pensar que el nombre ha llegado hasta los Campos Elíseos de París, aunque el origen fuera más, bueno, más mítico. Entonces, resumiendo un poco, los Campos Elíseos, un ideal de vida eterno feliz. Al principio, súper exclusivo para héroes y tal. Luego se abre a los justos. Eso es. Las descripciones cambian, pero siempre es un lugar de paz, de belleza, una versión mejorada de lo bueno de la vida, ¿no? Sin lo malo. Exacto. Y nos deja una pregunta interesante, creo yo. Más allá de la recompensa heroica, ¿qué nos dice esta idea de eternidad? Una eternidad que es, en el fondo, una vida terrenal idealizada, sin dolor, sin vejez. ¿Qué refleja eso sobre los deseos, los miedos de la gente que lo imaginó? ¿Qué buscamos hoy cuando pensamos en un paraíso? Da para pensar, ¿verdad?